Un saludo muy especial para todo el pueblo del Señor, pueblo que en esta mañana se reúne para escuchar la palabra del Señor. Que Dios hoy te bendiga, que Dios hoy te llene de paz, te llene de alegría en tu corazón, que te dé toda aquella bendición que tú anhelas, que tú deseas, y que sea una mañana de mucha alegría para tu corazón. Vamos a compartir la palabra del Señor en la profecía de Malaquías, capítulo 2, del verso 1 al verso 9. Dice la palabra: escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios, sus instrucciones, e hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo. Pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a práctica mis instrucciones. Hemos leído este pasaje, estos versos de la palabra del Señor, para darle continuidad a nuestro tema que tomamos la semana pasada. Esta es la segunda parte. Nuestro tema es liderazgo en crisis que deshonra el nombre de Dios. Ese es nuestro tema, y quiero que prestes mucha atención para que hoy concluyamos y este pasaje de todo el capítulo 2 de la profecía de Malaquías traiga una gran enseñanza, pero también traiga un gran llamamiento a nuestros corazones, y nuestros corazones puedan ser movidos a vivir una vida que honre el nombre de Dios, que glorifique el nombre de Dios, que no cometamos el mismo error, que no cometamos el mismo pecado de estos sacerdotes que tuvieron o fueron llamados para honrar, para glorificar el nombre de Dios, pero que por su estilo de vida de pecado, de maldad, lo que hicieron fue blasfemar el nombre de nuestro Dios. Tú sabes que el nombre de Dios es un nombre muy especial, un nombre que nos habla de su carácter, que nos habla de su reputación, que nos habla de su santidad, que nos habla de su perfección, que nos habla de su fidelidad, y nos habla de toda la bondad de Dios para con su pueblo, para con las naciones. Así que tomar ese nombre en vano trae grandes consecuencias a nuestras vidas. En Éxodo capítulo 20, verso 7, el Señor había dicho cómo debe de ser tratado su nombre, con qué cuidado, con qué reverencia nosotros debemos de usar el nombre de Dios. La Escritura dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, esto trae consecuencias graves a nuestras vidas. Así que Malaquías tiene un tema muy pero muy especial, un tema muy profundo, y no solamente el profeta Malaquías, sino toda la escritura. El tema más importante, el tema central, es el nombre de Dios. Cómo nosotros debemos de tratar el nombre de Dios. La forma en que nosotros empleamos o tratamos el nombre de Dios indica lo que nosotros sentimos por Él o lo que nosotros pensamos de Él. Su palabra nos habla constantemente de cómo es el nombre de Dios o de cómo debe de ser tratado el nombre de nuestro Dios. En el Salmo 8, verso 1, la Escritura nos dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el Salmo 138, el verso 2 dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mira estos pasajes, cómo hablan de la grandeza del nombre de Dios, hablan de la pureza, hablan del carácter, y habla también de lo que nosotros debemos de hacer cada vez que pronunciamos o cada vez que usamos ese nombre. Cómo debemos nosotros de reverenciarlo, de contemplarnos, de postrarnos delante de su grandeza y delante de su presencia. Así que en el tema acá de liderazgo en crisis que deshonra el nombre de Dios, Malaquías allí reprende a los sacerdotes, les habla fuertemente a los sacerdotes, porque ellos lo que habían hecho en toda su vida era blasfemar o profanar el nombre de Dios entre el pueblo, entre las naciones, por causa de su pecado, por causa de su maldad. La semana pasada dijimos que profanar es tratar sin el debido respeto una cosa o una persona que se considera sagrada, que se considera santa y es digno de ser respetado, adorado, honrado. Esto es lo que es profanar, tratar sin el debido respeto. En este caso, tratar sin el debido respeto el nombre de nuestro Dios, que es santo, que es poderoso, que es digno de ser adorado, de ser glorificado por todos nosotros. La palabra profanar en hebreo, la semana pasada dijimos que es halal, que significa hacer algo o a alguien común. Y la verdad es que Dios no es común. Su nombre está por encima de todos los nombres, está por encima de todos los reinos, está por encima de todos los principados. Y acá en Malaquías, el nombre de Dios se había vuelto tan común que la gente lo trataba de cualquier manera, lo trataba sin respeto. El nombre de Dios es blasfemado o es deshonrado cada vez que nosotros lo usamos para hacer falsos juramentos. Aquí en Malaquías, la semana pasada hablamos de cómo usamos este nombre para jurar amor a nuestras esposas o las mujeres a sus esposos cuando hacemos ese pacto de matrimonio, pero que muchas veces ese matrimonio llega al divorcio y de esta manera entonces el nombre de Dios es deshonrado, es dejado entredicho. También el nombre de Dios es blasfemado o es profanado cada vez que nosotros lo usamos o lo establecemos o lo llevamos de una manera pecaminosa con nuestro estilo de vida. Cada vez que nosotros no hacemos lo que Dios ha establecido en su ley, pecamos. Y no solamente pecamos,
deshonramos y profanamos el nombre de Dios entre las demás personas. Y es aquí donde quiero centrarme en esta mañana para concluir este tema de liderazgo que deshonra el nombre de Dios, liderazgo en crisis que deshonra el nombre de Dios. Cada vez que nosotros no hacemos lo que Dios ha establecido en su ley, pecamos y profanamos el nombre de Dios. Los sacerdotes tenían unos deberes, unas obligaciones que Dios había establecido para sus vidas, que ellos debían de hacer, debían de cumplir con toda fidelidad según la palabra de Dios. Tenían unas funciones, y la primera función de un sacerdote, y que ellos dejaron de hacerlo, fue la función de bendecir al pueblo. Números capítulo 6, verso 23 al verso 27 dice lo siguiente. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con las siguientes bendiciones especiales. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo lo bendeciré. Entonces mira, la primera función de los sacerdotes era bendecir al pueblo de Dios. Dios había dicho: cada vez que ustedes allí estén, que esté Aarón, que estén los hijos de Aarón, y pronuncien estas palabras sobre el pueblo, pronuncien estas bendiciones o deseen estas bendiciones para el pueblo, yo los voy a bendecir. Esa es su función. Pero en Malaquías, estos sacerdotes ya no bendecían al pueblo. La Escritura dice que por la mala vida que llevaban los sacerdotes, por su corrupción moral, su corrupción espiritual, ya Dios no bendecía al pueblo, todo lo contrario, los maldecía. Un ejemplo de esto es como cuando tú quizás estás allí orando, estás orando por una situación, vas a orar por tu familia, por tu hogar y por tus hijos. En vez de traer muchas veces la bendición del Señor, Dios, que dice, lo maldeciré. Quiere decir, no le voy a responder o no le voy a dar conforme a lo que tú estás pidiendo, porque sencillamente tú no le has dado importancia a mi nombre, no has reverenciado mi nombre. Entonces, tú ya sabes, cada vez que nosotros no hacemos lo que Dios ha establecido en su ley, profanamos o deshonramos el nombre de Dios. Y aquí en Malaquías, la primera cosa en la cual el nombre de Dios comenzó a ser blasfemado fue por esto, porque los sacerdotes ya dejaron de cumplir con esta función. La segunda función de los sacerdotes, dice la Escritura en el verso 6 al verso 7, y Oseas capítulo 4, verso 6, la segunda función era instruir al pueblo en la verdad de la ley de Dios. Esa era la segunda función, instruir, enseñar al pueblo en la ley de Dios. Dice el verso 6, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí, no mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Entonces aquí vemos una comparación en lo que hicieron los sacerdotes levitas y lo que hicieron estos sacerdotes de acá de Malaquías. La función era allí enseñar la ley de Dios, enseñar la verdad de Dios, instruir al pueblo en el temor a Dios. Los levitas lo hicieron con fidelidad, cumplieron su deber,
llevaron con toda firmeza su obligación, su responsabilidad con el pueblo y instruyeron al pueblo. Pero cuando vienen acá estos sacerdotes que encontramos en el libro de Malaquías, ellos hicieron todo lo contrario, no instruyeron, no enseñaron, sino que todo lo contrario, dejaron que el pueblo se descarriara. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una vez más, mira como Dios dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó la instrucción de los sacerdotes. Y la verdad es que instruir al pueblo o enseñar al pueblo, enseñar a tus hijos, enseñar a la gente que está a tu alrededor, es un deber y es una obligación de todos nosotros, los sacerdotes del tiempo de hoy, de los líderes del día de hoy. La pregunta aquí es, ¿nosotros lo hacemos? ¿Nosotros realmente enseñamos al pueblo de Dios? ¿O somos como estos sacerdotes que hicieron todo lo contrario? Que lo que hicieron fue hacer tropezar a muchos en la ley del Señor. Los sacerdotes son los mensajeros de Dios, pero déjame decirte una cosa, no conocieron la voluntad de Dios. Su falta de conocimiento ocasionó que el pueblo se descarriara. Su ignorancia de la ley de Dios era una ignorancia voluntaria, quiere decir, no quisieron conocer la ley de Dios. Los pastores, los sacerdotes y los líderes en general deben conocer la palabra de Dios, lo que dice ella, lo que ella significa y la forma en cómo se debe aplicar a la vida diaria. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana y que quiero que reflexiones hoy es: ¿cuánto tiempo le dedicas tú a estudiar o a conocer la palabra de Dios, sabiendo que tienes esta función, que tienes este deber? Hay muchos líderes en el tiempo de hoy, líderes que no se preocupan qué dice la ley de Dios, cómo yo conozco la voluntad perfecta de Dios, cómo es que yo voy a instruir al pueblo que está conmigo, el pueblo el cual Dios me ha delegado. Hay gente llena de pereza, líderes llenos de mediocridad, que ya no le dan importancia a la palabra de Dios. Y si el pueblo se descarría, no es solamente culpa del pueblo, la Biblia es clara, es culpa de que nosotros no le hemos instruido correctamente en la ley de Dios, como lo hicieron los levitas. Los levitas fueron fieles a la palabra de Dios. Hoy tenemos un grave problema en la humanidad. Los sacerdotes de hoy, quizás muchos líderes de hoy, muchos padres de familia en el día de hoy, no están predicando la verdad, no enseñan la verdad de la ley de Dios. En otras palabras, no enseñan a la gente a temer a Dios, a honrar a Dios, a darle gloria al nombre de nuestro Dios. El tercer deber de los sacerdotes era vivir una vida intachable, una vida irreprensible. Verso 6 nos dice: comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí, no mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, hicieron volver a muchas personas de su vida pecaminosa. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales.
No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, mira, los levitas, la Biblia dice que su deber y que cumplieron con este deber de vivir una vida intachable, una vida irreprensible. Llevaron vidas justas, llevaron vidas honorables, llevaron vidas transparentes, y ese testimonio o ese estilo de vida impactó a muchas personas. Muchos se volvieron hasta de sus malos caminos, de sus malos pecados. Pero acá todo lo contrario hicieron estos sacerdotes de Malaquías. Lo que hicieron fue que se apartaron de Dios, llevaron vidas corruptas, llevaron vidas llenas de pasiones, llenas de egoísmos, llenas de idolatría. Y tú y yo entonces tenemos que volver a pensar en esto. Es importante el mensaje que le damos a la gente como la vida que nosotros llevamos delante de ellos. Quiero decir, es importante tanto el mensaje como la vida del mensajero. ¿Qué clase de vida llevamos nosotros hoy? Una vez más, que tenemos la oportunidad de liderar, de guiar personas, de predicar a Cristo. Quizás predicamos bien, quizás predicamos lindo, quizás predicamos con conocimiento, predicamos con buena homilética, predicamos con muchas herramientas que la gente ve, capacidades impresionantes para predicar la palabra del Señor. Hacemos una buena exégesis de la Escritura, pero más que eso, eso es importante, pero también es muy importante el estilo de vida que nosotros llevamos. Y esto es una función y es un deber. Si nosotros no llevamos una vida así, la verdad, lo que estamos es profanando el nombre de Dios, dejando en vergüenza el nombre de nuestro Dios. La cuarta función de los sacerdotes o de los líderes era hacer volver a la gente que lleva una vida pecaminosa. Mira lo importante de esto. Nuestro deber o nuestra función es hacer volver a la gente que lleva vidas pecaminosas. Y acá vemos lo contrario. Vemos que los sacerdotes, en vez de hacer volver la gente a Dios, los hicieron desviar completamente de Dios. Es más, la Escritura dice que ellos mismos se apartaron de Dios, se apartaron de la ley de Dios, se apartaron de los mandamientos de Dios. Y esto es una función de nosotros, mis amados, todos los que predicamos, los que enseñamos la palabra, los que ocupamos un lugar, un puesto de liderazgo, que es un privilegio enorme. Tu función es hacer volver a muchos de su pecado, de su mala vida, al temor a Dios, no hacerlos desviar. Y es fácil hacerlos desviar, tu conducta, tu pecado, tu maldad, tus comportamientos. ¿Cuánta gente no está hoy fuera del Evangelio, fuera de una congregación? ¿Por culpa de quién? De una persona, de uno que presumía ser un hombre de Dios, ser un líder de Dios, pero que vivió una vida que dejó mucho que desear. Y entonces muchos se apartan del camino de Dios. Tú puedes leer ese verso 8. Como dice, se apartaron del camino de Dios, hicieron apartar a muchos de Dios. Cuidado con esto, mis amados. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los levitas o el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que predicó, que enseñó, que vivió. Y dice la palabra que durante mucho tiempo, durante 3 años,
hizo volver a muchos al camino del Señor. La quinta función de los sacerdotes tenían el deber, tenían la obligación de guardar y velar por el pacto matrimonial. Del verso 6 al verso 10, al verso 16, tú puedes mirar allí cómo Dios les reprocha, cómo Dios les dice: ustedes fueron los primeros que deberían de velar por la unión conyugal, por el matrimonio dentro del pueblo del Señor. Pero estos sacerdotes hicieron todo lo contrario. Lo que hicieron fue que abandonaron la compañera de su juventud, la menospreciaron, se divorciaron de ellas, se casaron con mujeres que rendían culto a otros dioses, y de esta manera dañaron, digamos, ese pacto o ese mandamiento establecido por Dios para el matrimonio, para el hogar. Ahora, tú y yo tenemos que pensar que el matrimonio tiene algo muy importante, que el matrimonio tiene que buscar glorificar a Dios. La Biblia dice que el propósito del matrimonio de las personas del mismo pueblo era cumplir el propósito que Dios tiene con los hijos. Dios tenía un propósito con los hijos, como lo dice la palabra en el verso 15, dice la Escritura: ¿no te hizo el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Entonces mira esto: el matrimonio tiene un propósito fundamental que debemos de tener todo el tiempo presente. Y un matrimonio dentro del mismo pueblo de Dios tiene como función levantar hijos, formar hijos que permanezcan en el temor a Dios. Por esta razón es que Dios prohíbe el matrimonio de yugos desiguales, porque la verdad es que los yugos desiguales no levantan generaciones que honren o glorifiquen el nombre de Dios. Los yugos desiguales dejan como resultados hijos con unos problemas de valores, con unos problemas de principios. Entonces tú tienes que pensar, hay gente que hoy no tiene en cuenta esto. Ay, pero es que Dios prohíbe la unión de un creyente con un no creyente. Sí, Dios la prohíbe, pero ya tú lo sabes, porque Dios en su mente o Dios en su corazón quiere que la unión nuestra, de la gente que le teme a Dios, o que nuestros liderazgos, mis hermanos, levante hijos que glorifiquen y que honren el nombre de Dios. La pregunta en esta mañana sería: ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo estás levantando tus hijos? La verdad, ¿tú les estás enseñando a temer a Dios, a amar a Dios, a glorificar el nombre de Dios? Hoy quizás esto se ha perdido también en nuestras vidas, se ha perdido en nuestras congregaciones. Hay gente que no le da la debida importancia al hogar. ¿Por qué debo ser fiel a mi esposa? ¿Por qué debo ser fiel a mi esposo? ¿Cuál es el propósito con esto? El propósito no es ni siquiera nosotros, la unión de mi esposa conmigo. El propósito es el fruto de esa unión. Dios está pensando en nuestros hijos, está pensando en que nosotros le levantemos una generación
temerosa de Dios, que ame a Dios, que glorifique el nombre de nuestro Dios. Y quiero leerte esto para que lo tengas presente, lo que dice la Escritura, cómo Dios nos llama a la fidelidad en la vida del matrimonio. Dice el verso 10, ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de las naciones de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún allí se lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré: ¿por qué? Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? ¿Qué es lo que quiere? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo hemos cansado? Preguntan. Los cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar: ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, quise leerte este pasaje para que tú le des el valor, para que tú le des el peso, para que tú le des el respeto a lo que es el hogar, a lo que es el matrimonio. Hoy tenemos una cantidad de líderes, mis amados, con unos matrimonios vueltos nada, llenos de infidelidad, de maltrato, de abandono, que aunque quizás permanezcan allí en el hogar, la verdad, mis amados, no están cumpliendo con el deber de ser esos padres, de ser esos hombres que velen por la santidad, que velen porque sus hijos permanezcan en el temor a Dios. Y los que no se han casado, piensen, mis amados, piensen en esto. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando tú te cases? ¿Por qué Dios no te permite un yugo desigual? ¿Por qué Dios no lo permite? Porque Dios, vuelvo y te lo repito, tiene un propósito con tu matrimonio. Y ese propósito son tus hijos. ¿Cómo vas a criar a tus hijos? ¿Cómo los vas a dirigir? ¿Qué principios pueden tener esos hijos cuando tú quizás decides casarte en un yugo desigual? Mis amados, yo sé que hoy
No he tenido el tiempo para concluir esta palabra. Voy a tener que dejar para una tercera ocasión, un tercer sermón de esta palabra del Señor. Liderazgo en crisis que deshonra el nombre de Dios. Yo no sé si hoy el Señor puede llevarte a reflexionar un poco de cuáles son tus deberes, de cuáles son tus obligaciones como sacerdote. Ya te lo dije acá, cómo estos hombres deshonraron o blasfemaron el nombre de Dios porque no cumplieron con sus deberes. Su deber era bendecir al pueblo, su deber era enseñar la ley de Dios al pueblo, su deber era vivir una vida intachable, una vida irreprensible delante del pueblo. Su función o su deber era hacer volver a muchos al camino del Señor. Hicieron todo lo contrario y se apartaron. Y lo otro, su deber era velar por el matrimonio. Velar porque este pacto que se ha hecho en el altar permanezca fiel delante de Dios. Así que hoy medita, piensa cómo está tu liderazgo. ¿Cómo está tu liderazgo en esta mañana o en este tiempo o en este día? Piensa profundamente, reflexiona. Y si tu liderazgo ha dejado de vivir o de caminar en estos principios o en estas funciones, la verdad, debieras de tomarte un tiempo. Debieras de reflexionar mucho más profundamente en tu vida. Mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor perdone nuestras maldades, perdone nuestros pecados, perdone nuestra desobediencia, perdone por transgredir su ley, por tomar su nombre en vano, por no honrarlo y por no glorificarlo como Él anhela o desea ser glorificado. Una vez más, que tú pienses en lo que dice Mateo capítulo 6, verso 9, cómo Jesús a sus nuevos líderes, a sus discípulos, les dijo en su oración que le den gloria, que en todo lugar le den honra o gloria a mi santo nombre. Que vivamos para que ese nombre sea reverenciado en cada lugar, en cada cosa que hagamos en esta tierra. Dile: papá, te ruego que me ayudes, Dios. Hoy comprendo, Padre, cuál es el problema, Dios, de la humanidad, o cuál es el problema de mi vida, soberano Dios. El problema quizás es que yo también he tomado tu nombre en vano, soberano Rey. Lo he tratado sin el debido respeto, sin el debido cuidado, soberano Dios. No le he dado importancia a tu nombre. Fácil quizás es hablar de ti, fácil quizás es predicar de ti, soberano Dios. Pero quizás, Dios, qué difícil es vivir como vivieron los levitas, hombres que vivieron en el temor, que vivieron en la obediencia, que vivieron en la justicia, Señor de los cielos, que nunca se apartaron de ti, que vivieron vidas buenas, vidas intachables, vidas, soberano Dios, que impactaron a muchos hombres de tal manera que se volvieron a ti de todo su corazón. Señor, ayúdame, Dios, a volverme Rey del cielo, a volverme, Dios, como el sacerdote y como el Hijo tuyo que soy, Rey de gloria. Te entrego mi corazón. Dios, ayúdame a serle fiel a mi esposa, Dios, y a tener presente, Padre, mi deber, mi responsabilidad, mi obligación, Señor, con mis hijos, Rey del cielo. Que yo los pueda instruir, que yo los pueda enseñar, Dios, en el temor a ti, Rey de la gloria. Que vivan para ti, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.